Buenas noches, mi nombre es Ali Ernesto Vivas Bonilla. Nosotros somos el grupo número 5. Bueno, vamos a hablar de los circuitos ferromagnéticos, ¿sí? En el prelaboratorio me piden cuál es el comportamiento de un inductor en régimen permanente, en corriente continua y corriente alterna. Sabemos que en corriente continua un inductor, una bobina, se comporta como un circuito cerrado, ¿sí? Ya que no hay una fuerza electromotriz que, que haga que el inductor genere esa fuerza contra electromotriz que me hace retrasar lo que es la corriente, ¿sí? Y en corriente alterna, ya al existir esa fuerza, pues el inductor actúa, digamos, de manera contraria para generar esa fuerza contra electromotriz. Me hablan también de qué son las corrientes parásitas en los núcleos ferromagnéticos y mencioné algunas aplicaciones. Bueno, estas corrientes parásitas se generan por el movimiento de un conductor y el campo magnético. Mientras haya un campo magnético variable en el tiempo, siempre se van a generar esas corrientes parásitas dentro de los núcleos ferromagnéticos. Algunas de las aplicaciones vemos los que son los hornos de inducción que utilizan este fenómeno. También se usan en para frenos en los trenes. También se puede utilizar en lo que es la levitación por esa fuerza que se opone al material con el que se está usando, ¿sí? Me dice desarrollo para la simulación de usar el archivo enviado por el profesor, y la primera parte pues me dice observación del campo magnético, ¿sí? Bueno, la otra parte las explicará mi compañero del prelaboratorio, y a mí me toca en el desarrollo lo que es la observación del campo magnético. El circuito que nos envió el profesor fue con una bobina de 25 milihenrios y de 5,25 ohmios, ¿sí? Vemos primero la bobina en DC, núcleo de aire. Pues aquí lo único que se aplica es lo que es la ley de Ohm. Como tal, el voltaje va a ser igual, o la corriente va a ser igual al voltaje suministrado sobre los 5,25 ohmios que tiene el devanado como tal. Aquí no, ya explicamos que en corriente continua la bobina se comporta como un cortocircuito. Bobina, y después viene lo que es la bobina en AC, ¿sí? Con el núcleo de aire. Aquí sabemos que esta bobina, este inductor, crea aquí con una impedancia, se crea una impedancia, ¿sí? Donde tiene una parte real que son mis 5,25 ohmios, y tiene una parte imaginaria que se deriva de lo que es 25 milihenrios, y va a depender de la frecuencia en la que se esté trabajando el circuito en corriente alterna. Por otro lado, me piden después de hallar lo que son las tablas, ¿sí? Aquí tenemos las tablas, ¿sí? Bueno, las tablas de por sí pues no es más que la ley de Ohm aplicada, y en este caso para corriente alterna pues se tomará en cuenta lo que es la frecuencia y lo que es la parte real y la parte imaginaria de esa impedancia como tal que es la bobina. Me piden graficar la curva, ¿sí? Pues en realidad no es una curva sino es una recta, ¿sí? Aquí se me da un poquito así, pero en realidad es una recta. ¿Por qué? Porque es una ecuación lineal.
no vemos alteraciones en ese aspecto. Dice, para, aquí acoto yo que para corriente directa, si se escoge otro, que me preguntan, que si se escoge otro inductor con la misma características nominales, si se refieren a las mismas características de la corriente de 2,7 pero con diferente inductancia, ¿cuál sería la diferencia de esa pendiente original? Bueno, la diferencia pues va a radicar en esa resistencia que tenga el devanado, en la parte real que tenga, digamos en ohmios, ese devanado, sí, que va a depender pues de la longitud y del área y del material, la conductividad del material con que se esté elaborando. Después viene la segunda gráfica. Me dice que por qué el valor es diferente a la pendiente obtenida en corriente continua. Bueno, lo explicaba, ¿no? Ya veníamos hablando de eso, que se debe más que nada pues es a esa fuerza contraelectromotriz que hace que la corriente se me retrase. Si es una impedancia netamente inductiva, se me retrasará a 90 grados esa corriente con respecto al voltaje, pero eso en la vida real no es así. Siempre va a haber una parte real hallada por la longitud del conductor, el área y la conductividad de dicho conductor. Me dice que compare estas dos gráficas, que es la de hierro laminado y la del hierro macizo, ¿sí? Me dice indiquen cuál de los casos el núcleo disminuye la resistencia equivalente al circuito y explique por qué se debe. Bueno, en uno por lo general cuando ve un bobinado siempre se encuentra con lo que son para motores siempre o transformadores, siempre se encuentran con lo que son las láminas y uno se pregunta por qué no mejor colocar un pedazo de hierro macizo y ya, sí, verdad. Sería más fácil, pero no, lo que pasa es que también estamos hablando de las corrientes parásitas que se generan y entonces aquí no cabe duda que en la bobina con el núcleo macizo, ¿sí? De hierro macizo, la corriente circulará con mucho menor oposición debido a que la resistencia es más baja que en el núcleo laminado. Y esto se debe que en el núcleo laminado las corrientes parásitas nunca podrán cortocircuitarse con las corrientes de las láminas que están en su vecindad. Y también se puede decir que entre más delgadas sean esas láminas, mejor será el rendimiento de la bobina, ya que pues habrá mucho menos pérdidas en lo que es el núcleo debido a esas corrientes parásitas. Bueno, muchas gracias. Mis compañeros van a explicar lo que es el experimento de Faraday y la otra parte del prelaboratorio, el experimento y lo que es la ley de Faraday como tal, ¿sí? Y cómo influyó esa ley en la futura, en lo que posteriormente fueron las leyes de Maxwell. Entonces, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Omar José Salas Pirela, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNED, y voy a hacer una breve explicación sobre el ensayo del experimento de Faraday en corriente continua sobre un transformador laminado, de núcleo laminado. Entonces, ¿qué sucede? Para comenzar este experimento, lo que realizamos fue tomar un transformador, en este caso una simulación de un transformador con un núcleo de hierro laminado, y aplicamos corriente directa. ¿Qué sucede? Este transformador posee una corriente máxima de 2.70 amperios, por lo tanto, en nuestro caso hicimos una división un muestreo de 5 etapas para ver su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al hacer esto, calculamos que vendría siendo, para antes de llegar
a su corriente nominal, nosotros vimos que vendría siendo una escala de 0,54 amperios cada una. Entonces, a lo que realizamos esta prueba, vamos aquí aumentando y vemos, por ejemplo, los primeros 0,54 amperios, tenemos un voltaje de 2,82 en este caso. También lo tenemos en la tabla de valores y así sucesivamente. Íbamos viendo que mientras íbamos subiendo, iba subiendo la corriente, en el caso de 108, perdón, 1,08 amperios, sigue tampoco sin trabajar. El otro lado del transformador de 1,62, aquí estamos, tenemos 8,49 voltios, tenemos 2,16 amperios. Con esto conseguimos 136 voltios, perdón, 11,36 voltios. Y por último la corriente nominal, que es de 2,7 amperios, consiguiendo un voltaje de 14,19. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debido a que estamos trabajando con corriente directa, no se está cumpliendo las leyes de Faraday, las leyes de Lenz en la generación de campo magnético. Porque, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nada más tener una polarización, o sea, al realizar nosotros la inducción de voltaje dentro de esta bobina, simplemente se puede comportar como si fuese un relay. Es decir, la bobina empieza a simplemente trabajar, pero crea una sola polaridad, no crea un campo magnético, no hay una generación de campo que pueda hacer inducción al devanado secundario, que es en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no tenemos variación de corriente porque estamos trabajando con corriente directa, y para que se genere un campo magnético, para ver una inducción de voltaje en el segundo devanado, que así pueda ser siga trabajando el circuito, no va a suceder, simplemente porque no es corriente alterna, no va a haber una oscilación, no va a haber una variación de voltaje que haga que haya esta inducción de campo magnético. Por lo tanto, no va a encender. Gracias. A continuación, le dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Nelson Rosales y voy a hablar sobre la parte 4, la experiencia, en la práctica número 1, en la experiencia número 4, para explicar la ley de Faraday en corriente continua. ¿Qué va a suceder? La bobina principal no va a tener una variación, y como no va a tener una variación, no va a inducir la corriente en la segunda bobina. Esto es lo que va a suceder en esta parte de la experiencia número 4. Para la parte número 5, dice el experimento de la ley de Faraday en corriente alterna, tomando en cuenta el montaje correspondiente a un transformador elemental de dos devanados de igual número de espiras, un transformador de aislamiento, con el cual el núcleo macizo laminado se obtiene un comportamiento más cercano a un transformador de aislamiento ideal, B sub 1 igual a B sub 2. Explique a qué se debe este comportamiento. Ok, tenemos que acotar que el transformador de núcleo de hierro, el que es completico, él por dentro va a crear una FEN, o sea, va a crear una corriente. ¿Y qué va a suceder? Entre más grande sea, mayor va a ser el espacio, mayor va a ser la cantidad de absorción y va a crear una corriente contraria al movimiento, y esa corriente va a consumir energía. Y este núcleo macizo nos va a generar a nosotros un, una corriente mayor, lo que va a tener mayores pérdidas. En cambio, en el laminado obtenemos, se rebaja este núcleo a ligeras láminas que van a ir barnizadas y van a ser aislantes. Esto que nos permite que el flujo vaya a través de estas láminas y se generen pequeñas microcorrientes entre cada una de las láminas que no se van a sumar y van a permitir un mayor aislamiento, y van a permitir un mayor comportamiento ideal en este sentido. Entonces, el núcleo laminar nos genera a nosotros mayor aislamiento y nos genera a nosotros un mayor porcentaje en la FEN que acerca B 1 con B 2. Muchas gracias.